fe genuina, lo importante y lo poderoso que es tener fe en Dios. Y hemos estado trabajando en una serie de mensajes. Uno de ellos, y parte de él lo vimos en la pasada enseñanza, y hablábamos justamente de que la fe tiene un medio ambiente, la fe tiene un hábitat, un entorno, la fe verdadera en Dios, la fe que verdaderamente produce efectos y resultados en la vida de los creyentes. Ella se mueve y vive justamente en unas condiciones especiales. Dios ha creado un ambiente donde la fe en Él se desarrolla, crece, se reproduce y podemos a través de ella ver maravillas y ver los favores de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces estuvimos hablando de esto, de dónde se obtiene la fe, ¿cierto? Así como hay un medio ambiente donde hay seres vivos que solamente pueden vivir ahí. Hablábamos del ejemplo de un pingüino usted no lo va a encontrar en un desierto del Sahara. Él tiene un medio ambiente donde él puede vivir, donde él puede desarrollarse, donde él se puede reproducir. Un camello tampoco lo podemos encontrar en el Polo Norte, porque las condiciones donde él vive son diferentes. Así mismo es la fe. Y estuvimos hablando de dónde se obtiene la fe. ¿Sí? Primero que todo, la fe se obtiene del conocimiento de Dios. ¿Dónde se obtiene la fe? Del conocimiento de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña, nadie puede creer en lo que no conoce o en quien no conoce. Es necesario conocer para creer. Y en este caso estamos hablando de que necesitamos conocer más a Dios. Porque cuando conocemos más de Dios, más fe tenemos en Él. Ahí se obtiene mayor fe. Y yo lo felicito porque usted ha venido a conocer más de Dios. Y yo le aseguro que usted conociendo más de Dios, su fe no se va a quedar en la misma medida, en el mismo tamaño, sino que su fe se va a aumentar. Y esa fe cuando se aumenta, vamos a ver otros resultados en nuestra vida. ¿Lo creen así? Vimos también que la fe se obtiene del poder de Dios. Estuvimos hablando también del poder de Dios, tan importante para que la fe sea una fe viva, una fe que esté sana, una fe que esté lista para ser usada, y es a través del poder de Dios. Esto también lo vimos ya, ¿cierto? En la pasada reunión. Vimos también que la fe, ¿sí? La fe se obtiene de la naturaleza de Dios. Estuvimos hablando de la importancia de tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque ella nos ha dado una nueva naturaleza, y en esa nueva naturaleza hay fe, hay confianza y nos ayuda. Estuvimos hablando de que Dios tiene fe. ¿Dios tiene qué? Jesús fue un ejemplo de fe, y Él, como ese ejemplo, ¿cierto?, nos transmitió esa enseñanza de que a través de la naturaleza que Dios nos ha dado, podemos tener más fe. Ya lo vimos, ¿cierto? Y hoy vamos a mirar que la fe se obtiene del crecimiento constante. ¿Dónde se obtiene la fe? Diga conmigo, del crecimiento constante. La fe verdadera habita cuando las personas toman en serio el crecimiento espiritual. Cuando ellos toman en serio su vida espiritual para verla crecer, ahí dice la palabra de Dios que hay justamente fe. Mire lo que dice en 2 de Pedro, donde estamos trabajando, el capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahí empieza, ¿cierto? Otra vez el texto que Dios nos ha dado como fundamento. Dice: añadir
a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle ¿qué? Amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, y oído, y abundan, ¿cómo Dios quiere que sean? Abundantes, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El texto empieza diciendo que hay que añadirle fe. A la fe hay que añadirle unas cualidades, y el objetivo de esa fe es que nosotros seamos personas activas y productivas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que a medida que la fe de nosotros aumente, nuestro conocimiento de Dios sea de experiencia en experiencia, sea de etapa en etapa, de tal manera que nuestro conocimiento del Señor Jesucristo sea sólido, sea firme, y que nada ni nadie nos pueda mover de Él. ¿Cuántos lo creen así? Entonces comienza a decir la palabra, ¿cierto? Ahí, que la fe se alimenta, así como nosotros diariamente necesitamos nutrirnos de ciertos elementos para estar sanos, para estar fuertes, para estar vigorosos. Así mismo es la fe. La fe, para que sea una fe robusta, para que sea una fe sana, para que sea una fe vigorosa, necesita ser alimentada. Y dice la palabra que necesita ser alimentada ¿de qué? Usted lo leyó ahí, de virtud, necesita ser alimentada de conocimiento, necesita ser alimentada de dominio propio, necesita ser alimentada de paciencia, necesita ser alimentada de piedad, necesita ser alimentada de afecto fraternal, necesita ser alimentada de amor. Dígame algo. Entonces la fe que Dios nos regaló para salvación, dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte es que nosotros tenemos que alimentar la fe, nutrir la fe, para que nuestra fe no sea una fe raquítica, para que nuestra fe no sea una fe mínima, para que nosotros no seamos creyentes de poca fe. ¿Te acuerdas? Hace 8 días hablamos de que el creyente de poca fe vive una vida frustrada, vive una vida de decepción, vive una vida incoherente porque se llama creyente, pero no ve el favor de Dios en su vida, no ve la gracia, no ve resultados en su vida espiritual. Va a una iglesia, pero no le pasa nada. Su vida sigue igual. No hay resultados, no hay efectos de su fe. Y una persona así se vuelve religiosa. Va de pronto a cumplir un deber a la iglesia, porque su fe se volvió una fe extática, una fe, cierto, raquítica, de poca fe. Y entonces esta persona comienza a vivir una incoherencia. En cambio, aquel que tiene fe, como los que estamos aquí, ¿cuántos dicen amén? Usted comienza a nutrir la fe, ¿cierto? La palabra de Dios dice que esa fe se alimenta. Cada cualidad nos ayuda a desarrollar la próxima. Usted toma la fe en Dios, mira, ahí empieza la vida espiritual. La vida espiritual empieza con fe. Ahí es donde inicia, es el fundamento. Y una vez que ya tenemos fe en Dios, entonces ella hay que alimentarla para que la fe sea poderosa, para que la fe sea una fe victoriosa, para que la fe sea una fe que mueve montañas, ahí sí. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, dice la palabra de Dios que esta fe, estas cualidades
de las cuales se alimenta la fe, ¿cierto? Son necesarias justamente porque cada virtud nos ayuda a desarrollar la próxima, cada cualidad nos ayuda a desarrollar la próxima. Cada una de estas virtudes, de estas, se construye sobre la otra. Entonces, si yo tengo fe, puedo desarrollar la virtud. Si yo ya tengo la fe y la virtud, entonces también puedo aumentar más el conocimiento. Si yo tengo fe, virtud y conocimiento, entonces se desarrolla también en mí el dominio propio. Y así hasta el penthouse de la vida espiritual, que es el amor. ¿Cuál es el penthouse de la vida? El amor. La última cualidad que dice la palabra es el amor. Ahora, miremos cada una de estas cualidades de las que se alimenta la fe y vamos a darle una aplicación al final. Dice la palabra de Dios que la primera de ellas, según el texto, es que a la fe hay que añadirle, hay que suplementarla, hay que acrecentarla a través de la virtud. Esta palabra virtud significa la capacidad divina para sobresalir en hazañas valientes y heroicas. La virtud, tremendo. La fe verdadera lo va a llevar a usted a experimentar cosas heroicas, valientes que usted ni yo se imaginaba. Dígame algo. La fe, hermano, lo va a llevar a uno a un ambiente donde le va a tocar enfrentar y realizar hazañas, oído a esto, proezas que en nuestras propias fuerzas jamás podremos. Hoy vine a visitar a un amigo y hay veces cuando a uno se entrevista con la gente, le diagnosticaron un cáncer, le dieron pocas posibilidades de vida, le dieron unos meses. Lo tremendo de él es que es un deportista de alto rendimiento, es un mentor, es un hombre, toda la vida ha estado ausente del alcohol, de los vicios, de la droga, es un hombre sano y un hombre muy fuerte por su constitución. Y hace unos 2 meses más o menos venía él con una afección y le diagnosticaron cáncer y ya le hizo metástasis. Ya pasó una etapa complicada. Y uno cuando entrevista a esa gente, hermano, uno se da cuenta de que cuando usted tiene al frente la muerte, las cosas sí se ponen serias. Y hay veces cuando uno está enfrentando un problema, uno de los problemas más grandes, hermano, es que ya le digan a usted que le quedan pocos días aquí en la tierra. Y todos esos sueños, y todos esos anhelos, y todos esos proyectos que uno de pronto tuvo, ahora se desvanecen. Y uno dice, ¿ahora qué hago en estos próximos días que me quedan? Ya las prioridades cambian, los hábitos cambian, todo cambia en la vida de uno, ¿no? Y sabe, hoy le hablaba yo de eso. Yo le decía, mira, tú tienes que saber que Dios es poderoso. Dios puede sanar a través de la medicina. Y dije, Dios es un Dios que le da sabiduría a los médicos para poder hacer los tratamientos correctos y poder sanar. ¿Cuántos lo creen así? Dios puede sanarte con un milagro. Dios puede hacer un milagro. Yo he visto milagros. Aquí en la congregación hay gente que ha recibido milagros de Dios, que han estado a punto de partir, pero Dios en su misericordia, tal vez más que todo por su familia, los ha dejado más tiempo aquí en la tierra y han recibido un milagro de salud. ¿Lo creen así? Yo he visto esos milagros. Dios puede sanar a través del amor. Cuando la gente tiene amor, el poder de Dios obra sanidades. Pero también puede ser que Dios no sane aquí en la tierra.
y que pueda llegar a pasarlo a la eternidad. Y cuando una persona pasa a la eternidad, la palabra de Dios dice que allá en el cielo no hay hospital, no hay clínica, no hay urgencias, no hay nada de eso. Allá en el cielo hay vida eterna, hay salud plena, hay vida plena, hay alegría plena, hay felicidad plena, muy diferente a lo que pasa aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que Cristo vino a ganar en la cruz del Calvario por usted y por mí. Bendito el nombre de Dios. Pero le hablaba de eso y le dije, ojo, porque por un lado hay que tener equilibrio. Yo vengo a decirte que Dios puede hacer una obra a favor de tu vida. Dios puede hacer, pero si Dios la hace, porque seguramente usted tiene que cambiar de plan de vida, propósito, y Dios lo tiene para otra cosa. Que Dios no va a hacer un milagro por hacerlo y ya, no. Dios hace milagros donde hay propósitos definidos. Y sabe, la fe lo lleva a uno a un campo donde se necesita una experiencia de hazaña, heroica. La fe verdadera no convive en un ambiente pasivo, en un ambiente de comodidad, en un ambiente donde supuestamente todo está bien. No, la fe verdadera, ¿sabe dónde vive? Ella vive donde hay desafíos. Ahí ella se nutre, ahí ella se alimenta. La fe es como aquella, personificándole, es como decir, esa persona que le dice a las pruebas, véngase para acá, que yo la atiendo. Dígame algo. Pero claro, a nadie, casi a nadie le gusta pasar por pruebas. Todo el mundo quiere que su vida esté tranquila, esté controlada, esté dominada, que nada se le salga de control, pero ahí, oiga esto, no se desarrolla la fe. La fe se desarrolla cuando usted vive en pruebas. Y eso explica una gran verdad, porque la gente a veces no podemos ofrecer un evangelio barato. ¿Qué es un evangelio barato? Decirle a la gente que usted viene a Cristo y ya le va a ir bien en todo. Eso es mentira. Usted va a venir a Cristo y el diablo se va a levantar en contra suya. Los demonios se van a levantar en contra suya. Los espíritus malignos van a querer atacarlo. El mundo lo va a atacar. El pecado lo va a atacar. ¿Ya le dio miedo o qué? Decir la verdad. Porque usted se cambió de bando. Y usted ahora está en el bando de Cristo. Y el diablo es enemigo de Dios. Y el mundo y el pecado también. Y entonces la gente dice, ay, ¿por qué será que ahora que voy a la iglesia y ahora que soy de Cristo, ¿por qué será que tengo pruebas? Pues porque es normal que si usted ya es creyente, lo que va a hacer Dios es esto. Sí te van a venir pruebas, pero tú tienes fe. Y aunque pases de prueba en prueba, también Dios te llevará de victoria en victoria. Aunque vengan las aflicciones, Dios de todas ellas te librará. Dios no te prometió estar sin pruebas ni aflicciones, no. Dios lo que sí prometió fue sacarte de todas ellas. Y eso es un evangelio verdadero. Y para eso se necesita valentía. La fe necesita alimentarse de valentía, de algo heroico de nuestras vidas para ver el favor de Dios. O sea, la fe no habita con el miedo. Aló. La fe no la va con el miedo. No la va. La fe no le gusta la cobardía. Son incompatibles, ¿no? Como cuando fue, sí, son yugo desigual. Cuando hablamos de relaciones, ¿no? Son yugo desigual. Había una llanta Goodyear, se me vino una figura, una llanta Goodyear, así bien, de esas llantas que son fuertes, ¿sí?
son resistentes, y se enamoró de una, ¿cómo se llaman las que vienen al aeropuerto? Las de dulce. ¿Cómo se llama? Una dona. Una dona, una llanta Goodyear enamorado de una dona. Claro, las dos tienen su ruedita, las dos tienen su huequito, las dos tienen. Pero la llanta, después de un tiempo, le dijo a la dona: yo creo que lo de nosotros no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el material y el diseño de las dos es muy diferente. La una se deshace en la boca, la otra fue hecha para grandes distancias, fue hecha para recorrer, fue hecha para la lluvia, fue hecha para el sol, fue hecha para caminos duros. La otra no. Y así dice Dios con nosotros: yo te hice y yo te di fe, y tú eres como una llanta Goodyear. Tú no te vas a desbaratar con la primer prueba. Tú eres hecho para grandes recorridos, para todo terreno. Eres hecho para cosas resistentes, y tu fe va a ser activada para ver hazañas heroicas para la gloria de Dios. Que alguien me diga amén a eso. No tenemos. Por eso, dele aplauso al Señor si usted lo cree. Por eso, yo le decía así: hay que enfrentar. Y hay un dicho durísimo, ¿sí? Las peores batallas Dios se las da a sus mejores soldados. Y las peores batallas, ¿sabe cuáles son? Las que sacan lágrima. La que uno no sabe qué hacer. Que uno se siente encerrado, solo, abandonado. Pero dice el dicho y la expresión es que Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios saca la virtud. La fe se alimenta de heroísmo, de valentía, para poder enfrentar cualquier problema, cualquier circunstancia, y decirle: listo, usted viene así, pero yo tengo a Dios. Y si Dios está conmigo, vamos a hacerle frente hasta aquí. Si usted me va a vencer, me va a vencer, pero le va a costar, porque Dios, aunque yo me debilite, el poder de Él se glorifica en mi debilidad. Así hay que hablarle a los problemas. Pero la gente que se pone a hablarle a los problemas como una dona, ¿sí? Como una, yo le colocaba a otro, ¿no? Tienen vida de papa frita. Mira, papa frita que la mueren y rico suena, ¿no? Pero no sirve, se desvanece, no alimenta. Entonces, nosotros tenemos que saber que la fe se alimenta de virtud, de esta capacidad para sobresalir en hazañas valientes, ahí. Entonces Dios quiere gente así. Dios no quiere gente, hermano, de que, ay, no, de que uno se metió con Dios y todo le va a ir bien. No, van a haber situaciones duras, difíciles, hermano, lágrimas, donde uno se sienta débil, donde uno se sienta, hermano, donde no puede más, pero donde se terminan las fuerzas del hombre, empiezan las de Dios. Y ahí es. Pero una vez que la fe lo lleva y se alimenta de la virtud, luego dice que también se alimenta del conocimiento. Otra vez aparece, mire, la fe, ¿sí?, es hermana unida del conocimiento. La fe se alimenta, se nutre de conocimiento. Y cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando de la verdad comprendida y aplicada. Y entonces, la fe, ¿sabe qué hace? La fe en cada uno de nosotros dice: bueno, usted está conociendo algo de Dios. Ahora la fe se queda esperando a ver si el conocimiento que usted está adquiriendo lo va a aplicar a su vida. Porque si no lo aplica, la fe se vuelve raquítica. Gracias por su entusiasmo. ¿Sí? La fe es así. Personifique la fe. Si yo le puedo dar personificar significa, supongamos que la fe es una persona.
Entonces la fe está ahí, habitando aquí en nuestro corazón y dice, bueno, usted está recibiendo conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento usted lo comprende y después de comprenderlo, lo aplica a su vida. Si la fe ve eso, la fe suya se vuelve robusta, se vuelve sólida, se vuelve vigorosa. Pero si ve que la persona recibe conocimiento y no lo aplica, solamente es un oidor de la palabra, pero no es un hacedor de la palabra. Entonces la fe dice, ahí yo no puedo desarrollarme, ahí yo no puedo efectuar milagros, ahí yo no puedo, ese no es mi ambiente, dice la fe. ¿Están aquí? Por eso es tan importante que nosotros recibamos de parte de Dios conocimiento, porque la fe está pendiente. ¿Usted qué hace con el conocimiento de Dios? Si usted conoció algo de Dios, a ver, ¿lo está aplicando? Usted conoció el amor de Dios, ¿lo está aplicando? Usted conoció la paz de Dios, ¿lo está aplicando? Hablábamos con el amigo que es que me pegó duro al principio, me dio mucha tristeza de ver a mi amigo con cáncer, y un cáncer hecho metástasis difícil. Y sabe, él decía, tremendo que esto me pase a mí. ¿Por qué? Porque él decía, porque yo soy el que imparto conocimiento en mi casa. Yo soy el que le enseño a la gente a ser valiente. Yo soy el que le enseño y le digo a la demás gente que usted es un campeón, que usted sí puede. Y ahorita que estoy en este problema, me tocó que tomar el conocimiento que yo tengo y ponerlo al servicio mío. Ajá. Claro, porque ahora sí, todo lo que yo enseñaba, ahora necesito aplicarlo a mi propia. No, aconsejar es una bendición. No, decirle a la gente, mire, usted haga esto con su matrimonio. Yo conozco de Dios que Dios restaura el matrimonio, que Dios lo sana, que tiene un diseño. Pero hágalo usted, aplíquelo usted y verá cómo se pone de bueno la cosa. Enseñar, yo le soy honesto, sí, gloria a Dios por los que enseñamos la palabra, pero aplicarla es otra cosa. A mí me cuesta aplicar la palabra de Dios en mi vida espiritual. A mí me cuesta aplicar la palabra de Dios en mi vida matrimonial. Entonces no crea que para mí también es fácil. No, a mí también me toca que coger el conocimiento y decirle, Señor, ayúdame a aplicar el conocimiento que sé en mi vida de matrimonio como esposo y padre. Porque si no, ¿de qué sirve? ¿Me hago entender? Igual es. Por eso la fe habita ahí, la fe se nutre de virtud, se nutre de conocimiento. ¿De qué más se nutre la fe? La palabra de Dios dice de dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. La fe crece donde hay dominio propio, y la fe se alimenta del dominio propio. Dice ahí que el dominio propio es la capacidad para retenerse uno mismo. Se le llama autocontrol. Oh, Dios mío santo, esto sí hace falta yo. Tremendo lo que es el dominio propio, el autocontrol. Es retenerse a uno mismo. Hay varias áreas donde se necesita el dominio propio. El dominio propio se necesita en la alimentación. El dominio propio se necesita en los placeres de nosotros. Se necesita tener dominio propio, ¿no? Dominio propio. Se necesita dominio propio en los momentos de tentación. Oído a esto, se necesita dominio propio en los momentos donde a uno quiere vengarse de otro. Y uno ve que una persona lo ofendió a uno y uno tiene el poder de irse a desquitar de ella. Se necesita dominio propio, porque el Señor ha dicho, no a la venganza tú mismo. Déjale eso en las manos de Dios, porque Dios es vengador de sus hijos. Pero uno hay veces se quiere vengar uno mismo. Quiere desquitar. ¿Sí o no que sí? Son sinceros ustedes, ¿no? ¿Sí o no que sí? Claro, pero ¿sabe?
se necesita dominio propio en diferentes áreas de nuestra vida. En el área de las tentaciones, en el área de la ira, en el área de las cosas materiales se necesita autocontrol. Dominio propio se necesita para uno no volverse una persona obsesionada por el materialismo. ¿Sí? ¿Sabe cómo se puede probar el dominio propio de una hermana o de la esposa? Metiéndola, hermano, en campanario en época de ofertas. Esa es la mejor manera para probar el dominio propio de una mujer. ¡Ah! Eso llegan a campanario, 50% de rebaja, 70%. Quieren ir a meterse y coger de todo, ¿no? Pero la que tiene dominio propio sabe, ¿sí?, el momento preciso donde tiene que hacer sus inversiones, en qué lugar. No es compulsiva, por eso se le llama una persona compulsiva a la que reacciona, a la que es impulsada por su reacción. El que tiene dominio propio dice, tantico, espérese, yo pienso, yo analizo, espérese, yo evalúo. El que tiene dominio propio saca tiempo para eso, ¿sí? El que tiene dominio propio piensa antes de actuar. Entonces, por eso dice que la fe vive ahí, ella se alimenta de esta conducta. Oiga esto, la fe tiene que ver con nuestra conducta. Hay veces la gente piensa que la fe es solamente ir y estrechar las manos así, y creer y ya. No. La fe tiene que ver con la conducta, el control de nuestras emociones. Tremendo, ¿no? El control de nuestras emociones. Hay 3 emociones que tenemos que aprender a controlar: la tristeza, la ira y la amargura. Le llaman los psicólogos a eso la tría, ¿no? Tristeza, ira y amargura. Dice, si un ser humano llega a controlar, a autocontrolar eso, puede tener salud emocional. Pero el que no controla eso, va a mantener, hermano, enfermo mentalmente, va a mantener enfermo emocionalmente, y eso también lo va a transmitir a los demás. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, mire, que la fe tiene que ver con estos elementos. Otro cuarto elemento que tiene que ver la fe es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Otra vez diga, paciencia. Tremendo la paciencia, hermano. ¿Usted qué no ha escuchado de la paciencia? ¿Sí? Aquel que fue ante la presencia de Dios y le dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Ese no tiene paciencia. ¿Sí? Paciencia. ¿Y sabe qué está hablando de la paciencia? Es perseverancia para hacer lo correcto en momentos difíciles. ¡Wow! La paciencia es perseverancia para hacer lo correcto en momentos ¿qué? La paciencia, hermano, la necesitamos para todos los momentos difíciles. Ahí se conoce una persona paciente. ¿Sí? La paciencia nos sirve para tener resistencia ante las pruebas. ¿Sí ve? Resistencia ante ¿qué? Ante las pruebas. La paciencia, soportar las pruebas. Muchas personas, el Señor les ha hecho un llamado maravilloso de salvación y vida eterna. Y a la primer prueba se impacientan y abandonan el plan de Dios. Por eso es que uno se da cuenta, la gente a veces le dice, no, pero es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha. Yo llevo un mes en la iglesia y Dios no me ha contestado. Y un mes. Y ya se impacientó. Estos días le estaba hablando a alguien que mi abuela oró por mí 23 años para que yo llegara al Señor. ¿Cuántos años? 23.
No fueron 23 días, no fueron 23 meses, 23 años. Mi abuela me vio desde que nací, me vio mi niñez, lejos de Dios, vio mi adolescencia, lejos de Dios, vio mi juventud, lejos de Dios, vio cada etapa escolar, lejos de Dios, y no se desanimó, tuvo paciencia, porque la Escritura dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas de Dios. Dios le había dicho a mi abuela de que de la familia iba a levantar pastores. Y ella creyó esa palabra. Digo, entonces, ¿cuáles son? Y entonces al primero que me la montó fue a mí. Entonces voy a orar por ese que anda descarriado. Y me la montó 23 años, oró por mí. Hasta que, mire, el Señor vence porque vence. Yo dije, el Señor tiene victoria hasta que la tiene. Pero no se desanime. La palabra de Dios nos dice que las personas que cuando les vienen pruebas, por lo general se impacientan y por eso dicen, no, pues que Dios no. Dios es fiel, Dios no falla. Yo dije, Dios no falla. Pero no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo mío. Yo que más quisiera que lo que yo diga para tal tiempo, las cosas resulten ya. Pero no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere, en el tiempo de Dios. Y si todavía no ha hecho Dios lo que ha dicho que va a hacer, es porque Él está haciendo crecer tu fe. Dios no está desocupado contigo. Le doy otra oportunidad. Dios no está desocupado contigo. Dios te está haciendo crecer la fe. Y va a venir el tiempo de Dios. Y con la paciencia, tú vas a alcanzar la promesa en el momento indicado. Y cuando ella se cumpla, estarás preparado para ministrarla correctamente. Que alguien me diga amén a eso. Por eso, en la presencia de Dios, tenemos que renunciar a la impaciencia, al desespero. ¿Cuántos dicen amén? Uy, en estos días escuchamos una noticia buena de una amiga de mi hermana, de mi esposa, que había estado esperando una segunda oportunidad en la parte sentimental y ella ya está por los 45 pasaditos. Y claro, uno dice, no, a esa edad ya uno. En estos días vino un tipo de Estados Unidos, la miró, conversaron y le dijo, me caso. Y nos llamó y nos pusimos más contentos porque ella es una buena mujer y ella merece una mejor compañía. Y Dios le había dado una promesa de una nueva oportunidad. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y Dios es un Dios que bendice a sus hijos en el tiempo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor por ello, porque Dios cumple lo que promete en el tiempo de Él. Y nosotros tenemos es que renunciar, liberarnos de la impaciencia. A mí me toca eso permanentemente. ¿Qué otro? La piedad. La fe se alimenta de piedad. ¿Qué significa la piedad en la Biblia? Significa la reverencia por Dios. Es la honra y la adoración correctamente a Dios. Eso significa la piedad. Usted, por ejemplo, cuando viene aquí a reunirse, o usted cuando escucha canciones de Dios y usted adora a Dios, usted está ejerciendo la piedad. Tiene que ver con la reverencia por Dios. Tiene que ver con la adoración, la lealtad a Dios. Entonces la fe vive en este ambiente de adoración, mire. Por eso mientras usted más busque a Dios, cuando se adore al Señor, en los cultos, en las reuniones, en los grupos bíblicos, en los ayunos, los jueves, los domingos, la gente dice, pero ¿por qué me quieren mantener tanto en la iglesia? No. Es que tu fe lo necesita. Tu fe habita y se desarrolla en un ambiente de adoración a Dios, en un ambiente de reverencia a Dios, en un ambiente donde se honra a Dios correctamente. Ahí ella se siente bien, ahí ella se sana,
ahí ella se vuelve fuerte, ahí ella toma aliento, ahí ella se vivifica, ahí ella se aviva. Eso no hay nada mejor que cuando su fe está así, como dice, mi hija tiene un dicho, ¿no? Cuando la fe está pasando por, ¿cómo se llama cuando una persona está enferma y se vuelve muy delgada? Anoréxica. Hay mucho creyente con una fe anoréxica. Sí, está consumida, está así pegadita ya por allá en un rincón. ¿Sabe ya cómo se pone bonita la fe? ¿Sabe cómo coge brillo la fe? Póngala a adorar. Póngala a exaltar el nombre del Señor. Póngala a honrar el nombre del Señor y verá que la fe se pone, hermano, en un nivel espiritual poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es el medio ambiente, ese es el entorno donde la fe se vuelve robusta. Por ahí está saliendo una doctrina demoníaca que está invitando a la gente y dice, no, eso es mentira de que no hay que congregarse, eso es por invento del pastor, eso es no sé qué, invento del pastor. Jesús, el Hijo de Dios, se congregaba cuando él era pequeño en la sinagoga. No faltaba un estudio bíblico, Jesús. Usted lee la Biblia que yo tengo y la Biblia que usted lee, Jesucristo nos dejó ejemplo. Y luego el Espíritu Santo de Dios dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Porque el que se deja de congregarse le apaga la fe. Se le vuelve la fe anoréxica. Entonces uno dice, claro, no soy yo el que invito a la gente, yo los animo porque la palabra de Dios dice eso. Y entonces cuando la fe se alimenta de piedad, de la adoración a Dios, hermano, la fe mantiene lista, mantiene activa, mantiene diciendo, listo, ahora sí, estoy lista para enfrentar las pruebas, las aflicciones, estoy lista para mover montañas, estoy lista para derribar muros, estoy lista para conquistar naciones, estoy lista para tapar boca de leones, estoy lista para echar fuera demonios, estoy lista para ver sanidades y milagros. Eso dice tu fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? La fe se mueve ahí. Gloria a Dios. ¿Cuántos gloria a Dios? La fe se alimenta de afecto fraternal. ¿De qué se alimenta la fe? ¿Y qué es el afecto fraternal? Amor por los hermanos. Amor fraternal significa, afecto fraternal significa amor por los hermanos. Buena pregunta. ¿Sí? Porque usted y yo, la palabra de Dios dice que nos colocó Dios en una familia. Él es nuestro Padre Celestial. Y cada persona que está aquí reunida y cada persona que se va volviendo, ¿cierto? Su sano hábito de congregarse se llama hermano. Por eso nosotros cuando nos encontramos, hola hermano, Dios le bendiga. Porque ya se vuelve natural. Somos hijos de un mismo Padre. Hermano, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Hoy en día se está quitando, dice que le llaman religioso. Entonces la gente está cayendo en un cuento raro de cierta gente supuestamente intelectual, de que ya no nos podemos ni llamar hermanos, que porque eso es religioso, que porque eso, pero si la Biblia nos enseña que somos hermanos en Cristo, que la sangre de Jesús nos compró y que ahora usted, que es hijo de Dios, y yo, que soy hijo de Dios, somos hermanos en Cristo. Y la palabra de Dios dice que la fe se alimenta donde hay hermandad. Por eso es que Dios quiere que usted se involucre con otros hermanos, que usted tenga relación espiritual con otros hermanos.
Que usted haga parte de un equipo donde haya hermanos. Por eso hay hermanos del protocolo, hay hermanos del diaconado, hay hermanos en servidores, hay hermanos en la alabanza, hay hermanos en la escuela dominical, hay hermanos en los jóvenes, hay hermanos en la familia, hay hermanos en los grupos bíblicos, hay hermanos por todo lado. ¿Sí? Entonces dice, y yo, ¿sí? Usted no puede volverse un hermano cusumbo solo. No se puede, porque a usted le necesita estar en contacto. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos tienen amor para usted y usted tiene amor también para ellos. Entonces es bueno uno en la semana sacar un ratico, expresar. Qué bendición ir a un grupo bíblico. Otra vez, qué bendición ir a un grupo bíblico. Qué bendición ahí encontrarse con los hermanos, abrazarse, conversar, orar, adorar, escuchar la palabra y luego compartir un refrigerio con los hermanos y en algunos casos compartir las dificultades también para orar. ¿Sí? Entonces es una bendición. El afecto y la fe se mueve donde hay afecto fraternal. Donde hay amor por los hermanos, ahí se mueve, la fe se siente bien ahí. Usted hay veces ha ido a ciertos lugares que se siente incómodo, claro, si usted de pronto no ha ido mucho a una iglesia, de pronto hoy se esté sintiendo raro aquí. Dice, ¿yo qué hago aquí? Claro, yo cuando fui a una iglesia también cristiana, yo no pertenecía a ese ambiente, y yo recuerdo que yo entré ahí y todo el mundo levantando manos y el tipo allá predicando así, hablando, y la gente cantaba, otros lloraban, otros hacían de todo, y yo decía, Dios mío, yo me siento como mosco en leche aquí. Rarísimo esto. Pero una vez que el Señor me tocó, el Señor me salvó, yo digo, no, yo pertenezco a este ambiente. Este es el ambiente de amor que yo necesito. Y de ahí comencé a cultivar la relación con los demás hermanos, afecto fraternal. Lo contrario a afecto fraternal, ¿qué es? Dígame. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio o la indiferencia. ¿Sí? Cuando una persona entra en el campo del odio, por eso hay que tener mucho cuidado con esa gente que habla mal de los hermanos. Por eso la Biblia enseña, hermano, que no hablemos mal de los demás, que no murmuremos, que no calumniemos, que no hablemos, porque eso le abre puerta a la amargura, al odio, le abre puerta al desamor. Es que yo no estoy de acuerdo con el hermano que canta allá, porque el hermano que canta allá tiene una chiva, y las chivas no son bíblicas. Yo no estoy de acuerdo con la hermana que... Y comienzan, hermano, a convertirse en personas que dividen. Hablar mal de los pastores, habla mal de los líderes, habla mal de los hermanos. Y eso, ¿sabe qué hace la fe ahí? La fe comienza, hermano, a adelgazarse, comienza, hermano, a desnutrirse. Y la fe dice, aquí yo no me muevo más. Por más, hermano, que diga que cree, por más, mire la fe, cómo le afecta todas estas cualidades. Y finalmente la fe, dice la palabra de Dios, se alimenta de amor. El amor sacrificial y desinteresado por los demás, incluyendo, no quisiera yo ni leer esa parte, pero me toca, incluyendo ¿a quiénes? A los enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amad a los que los aman. ¿Sí dice así? Sí, porque es lo más normal. Amar a que nos ama, pues es la correspondencia. Pero Jesús fue más allá. También hay que amar a quienes. ¿Cómo se le ocurre decir eso al Señor? ¿Sí? Amen a sus enemigos. Bendigan a quien los persiguen. Imagínense el carácter de Cristo. La fe se alimenta de amor. La fe se alimenta de amor. Y aún de amor, no solamente por la gente que nos ama, sino por la gente que no nos ama. Y hay veces, hermano, hay gente que
que sinceramente uno necesita orar y decir, Señor, ayúdeme y póngame amor por ella. Porque son difíciles de amar. Son complicadísimas de amar. Y entonces uno, Señor, coloca mi amor por ella, coloca mi amor por ella, coloca mi amor. ¿Sabe por qué? Porque la fe se mueve en un ambiente de amor. Entonces se da cuenta la revelación de esta gran verdad. Que para que la fe crezca, para que se aumente, no es algo estático, no es algo pasivo. Hay un ambiente, hay un entorno, hay un hábitat donde ella, la fe, se siente bien. Y yo necesito estar revisando que mi fe tenga las condiciones necesarias para que ella crezca, se fortalezca y yo, con la ayuda del Señor, la pueda usar para ver grandes milagros de Dios. Una aplicación, ¿sí?, es la siguiente. Cuando yo me puse a ver todo esto, yo le dije, Señor, ¿quiénes desarrollaron una fe así? Enséñeme. Y el Señor me dijo, mire, Pedro, el que escribió esta carta que estamos estudiando, él desarrolló una fe así. Una fe que él mismo le añadió virtud, le añadió conocimiento y se le volvió una fe grandísima. ¿Quién más? Lucas. ¿Quién más? Pablo. ¿Quién más? Marcos. Me digo, todos los apóstoles desarrollaron una clase de fe así. Y si ellos pudieron, los creyentes de este tiempo también lo podrán hacer. Se la puse más difícil. Le dije, Señor, ¿y en el Antiguo Testamento quién? Porque el Antiguo Testamento era más difícil. Porque el Espíritu Santo no era derramado como ahora es derramado en nuestras vidas. Y el Señor me hizo, aún en el Antiguo Testamento hubo gente que pudo tener una fe robusta. Por eso es que en la Biblia habla en Hebreos 11 de gente de fe. Habla de Abel que tuvo fe, ¿sí? Habla de Noé, habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Moisés. Me digo, todos ellos desarrollaron este tipo de cualidades y alimentaron su fe para llegar a tener una fe poderosa en Dios. Todos los que estamos aquí calificamos para tener una gran fe. Dígame algo. Todos los que me están escuchando ahora calificamos para tener el crecimiento en la fe y tener una fe sobrenatural para cosas maravillosas. Solamente quiero dar un ejemplo porque me queda el tiempo. Salmo 2:12. Mire lo que dice la palabra. Vamos a colocar el ejemplo de David. Recuerde que David, el Señor lo usó para escribir más de 75 salmos. Son 150 salmos y el tipo Dios lo usó para escribir 75. Y este es uno de los salmos de David. Mire lo que decía David aquí. Honrad al Hijo de Dios, está en mayúscula, Jesucristo. ¿A quién hay que honrar? A Jesucristo. Y luego dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sabe qué hacía David a través de los salmos? David era un hombre de fe. Yo dije, David era un hombre de fe. Y como era un hombre de fe, animaba a que los demás también creyeran y confiaran en Dios. Recuerde que la fe tiene que ver con confianza en Dios. ¿Sí? Cuando estamos hablando de fe es que yo confío en Dios en los momentos que estoy pasando. Y David, hermano, era experto para hablar de la confianza en Dios. En el Salmo 4, versículo 8, dice una vez más, dice la palabra de Dios en el Salmo 4:8, dice, en paz, ¿usted se lo sabe? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando usted mira este salmo, David estaba viviendo unas pruebas duras que le estaban quitando hasta el sueño.
Y yo he pasado, hermano, unos días terribles, donde se me va el sueño, donde llega el insomnio, donde no puedo dormir, donde tengo el cuerpo cansado, pero no puedo dormir. Y entonces en ese momento yo tengo que ir y mirar lo que decía David. Y él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado. En otras palabras, Señor, yo confío en ti. Ya que a pesar de que esta noche es una noche terrible, es una noche oscura, es una noche lamentable, es una noche de decepción, yo confío en ti, que al amanecer la novia oscura se haya ido, al amanecer se haya ido el problema, al amanecer haya soluciones en el camino, al amanecer yo vea tu luz. Dígame algo de verdad. ¿Sabe qué es eso? Confianza en Dios. Confianza. David era un hombre de fe, pero a la fe David le añadió virtud, la capacidad de hacer cosas heroicas. Mire lo que dice el Salmo 9, el versículo 3 y luego el 10. Dice la palabra de Dios así: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el versículo 10, en ti, mire qué lindo esto, en ti confiarán los que conocen tu nombre, en ti creerán los que conocen tu nombre. ¿Cuántos conocen el nombre de Dios? Pues Dios te llama a confiar en Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora métale sentido. ¿Sabe cuándo escribió David ese salmo? Cuando derrotó a Goliat. Ahí es donde va el estudio de la palabra. ¿Sí? Porque uno hay veces lee los salmos y sabe que lo lindo de leer los salmos es averiguar cuál fue la ocasión en que fue escrito el salmo. ¿Cuál fue el momento en que se escribió? ¿Qué estaba pasando el autor del salmo para uno poder decir, bueno, yo también paso por esos momentos? La fe de David, él le añadió virtud, esa valentía heroica para hacer proezas, hazañas. Y eso lo necesitó David en el campo de batalla cuando enfrentó a Goliat. Y sabe, cuando enfrentó a Goliat, dice la palabra que él buscó a Dios. Y él por eso en el versículo 3 dijo, ¿sabe qué? Yo creo en esta palabra, Goliat. Antes de enfrentarte, yo sé que mis enemigos van a volver atrás y van a caer. Por eso es que él cogió esas 5 piedras, cogió la onda y él decía, yo sé que el Señor va a hacer caer a ese Goliat. Yo sé que el Señor va a hacer caer a ese gigante. Que alguien me diga amén en esta noche cuando lo creen así de verdad. Yo tengo que confiar. Mi confianza se vuelve heroica. Mi confianza se vuelve una confianza para ver hazañas de Dios. Y por eso es que él le añadió virtud. Yo sé que van a caer, yo sé que van a perecer delante de Dios. Porque puede ser que el gigante sea más grande que yo, pero mi Dios es más grande que cualquier gigante. Y por eso es que el versículo 10 termina así: Señor, confiarán, dice la palabra de Dios. En ti, Señor, confiarán los que conocen tu nombre. A la fe le añadió virtud y por eso el gigante cayó. Te bendigo en esta noche. En el nombre de Jesús, tu confianza en el nombre del Señor hace que tus gigantes caigan en el nombre de Jesús. Gigante espiritual, gigante en contra de la familia, gigante ahora de inseguridad, gigante de desconfianza, cae en el nombre de Jesús. Gigante de cáncer, caes en el nombre de Jesús. En esta hora, gigante, caes a los pies del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuál es tu gigante? La fe nos lleva a tener esa virtud. Pero ¿sabe? También le añadió conocimiento. Salmo 91:14 dice la palabra de Dios:
En el Salmo 91:14, este me lo hacía hasta de memoria. Por cuanto en mí, Dios le está hablando al salmista, dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Mire esta palabra, por cuanto ha conocido, ¿qué? David era un hombre que se propuso a conocer el nombre de Dios. ¿Cuál es la meta principal de un creyente? Conocer a Dios. La meta principal de nosotros los creyentes es conocer a Dios, a Jesucristo, conocer su amor, conocer su gracia, conocer su poder, conocer su muerte, conocer su sacrificio, conocer su expiación, conocer su propiciación, conocer su resurrección, conocer su pronto regreso. Cuando yo me agarro a conocer de Dios, y tomo en serio mi conocimiento, mire lo que dice la palabra, le pondré en alto. Te bendigo en esta hora. Cuando tú le sacas tiempo a conocer el nombre del Señor, el Señor te va a levantar de ese estado en el que estás. Tal vez estás en un estado difícil, de humillación, de vergüenza, tal vez la pobreza, tal vez un momento difícil de pecado. Dios no te va a dejar ahí. Dios te va a poner en alto. Dios te va a colocar por cabeza y no por cola. Que alguien me diga amén a eso. ¿Sabe qué dice? David era así. David a su fe le añadió virtud, a la virtud le añadió conocimiento del nombre de Dios. Pero también le añadió dominio propio. El Salmo 142. Mire lo que dice el salmista, dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor, ¿qué? Misericordia. Versículo 2, dice la palabra del Señor, delante de Él expondré mi ¿qué? Delante de Él manifestaré ¿qué? Mire, yo después del proceso que viví estoy predicando que usted sí se puede quejar. Gracias por su ayuda. Se nos enseñó un evangelio. No se queje. Quejarse es pecado. ¿Sabe cuándo es quejarse es pecado? Cuando usted ofende a Dios. Pero cuando usted está pasando un momento bien complicado, que no aguanta más, la Biblia enseña que usted se puede quejar ante Dios. Que usted puede expresar su angustia. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en el versículo también 4? Dice la palabra así, en el versículo 4 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Mire lo que decía el salmista, versículo 6, dice la palabra de Dios, dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que ¿quién? Ocasión en que fue escrito este salmo. David escribió más de 8 salmos cuando fue perseguido por la persona que él amaba, que era Saúl. ¿Se acuerda que Saúl era el rey? Y el rey comenzó a tener envidia, celos de David y lo comenzó a perseguir y lo mandó a una cueva. Y allá en esa cueva David se sentía en angustia, se sentía perseguido, se sentía en una cuestión injusta. Pero Dios utilizó esa situación para darnos estos salmos. Ahí David escribió estos salmos en una cueva, perseguido, abandonado por la persona que él había servido, a la persona que él había puesto su propia vida por él. Y así le pagó, y dice la palabra de Dios que él estaba ahí. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que él a la fe le añadió dominio propio, porque cuando él estaba en una cueva, dice la palabra de Dios, y él estaba componiendo esos salmos, un día Saúl, que lo estaba persiguiendo, dice la palabra que entró a la cueva donde estaba David, y el tipo fue a hacer sus necesidades a la cueva y no sabía que David estaba ahí. Y los generales de David, o más bien, no eran generales todavía, los compañeros de David que vieron a Saúl ahí haciendo sus necesidades, le dijeron, mira,
Dios te lo puso en bandeja. Mátalo. Y David estaba acompañando el salmo, dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Yo no voy a quitarle la corona a él por la fuerza. Si Dios fue el que me llamó a ser rey, Dios me colocará como rey, pero yo no voy a manchar mis manos de sangre porque a ese yo no lo toco. ¿Sabe cómo se llama eso? Autocontrol. ¿Sabe cómo se llama eso? Dominio propio. Él estaba diciendo, no, yo no me voy a vengar aunque la persecución es injusta. Voy a dejar mi causa en las manos de Dios. Él se encargará de él que me está maltratando y yo no voy a quitarle la corona. Si Dios me la dio, Él tiene un tiempo para colocarme como rey. Dígame algo. Eso es dominio propio. ¿Sí? Eso es autocontrol, pero también le añadió piedad, que es la adoración a Dios. Mire lo que dice el Salmo 5:7. Vamos aterrizando. Dice el Salmo 5:7, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Entraré en dónde? En tu casa. ¿Y qué dice él? Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David era un adorador. Eso para nadie es un misterio. David era un hombre piadoso que adoraba a Dios. Y él personalmente lo adoraba. En el Salmo 96, dice el versículo 7 al 10, dice la palabra, tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder. Eso es adorar a Dios, darle la gloria y el poder a Dios. ¿Y sabe qué más dice? Dice, dar al Señor la honra debida a su nombre. Y mire lo que él dice aquí, traer ofrendas y venía a sus atrios. ¿Sabe que David fue el que incorporó una forma de adorar a Dios que la gente malinterpreta? Hay veces cuando nosotros traemos ofrendas a Dios, la gente piensa que le están pidiendo plata. Traer ofrendas es una forma de adoración a Dios. Cuando usted le da el diezmo y la ofrenda a Dios, usted está adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no le está dando solamente un billete a Él. ¿Qué representa ese billete? Si son 10,000 pesos, esos 10,000 pesos representan su tiempo de trabajo, representan su esfuerzo de trabajo, representan su talento de trabajo y representa vida. Y cuando usted le trae 10,000 pesos, 100,000, lo que sea a Dios, las ofrendas, usted está diciendo, Señor, yo te adoro con mi vida, te adoro con mi tiempo, te adoro con mi fuerza de trabajo y te adoro, Señor, con mi talento de trabajo. Dígame algo. Por eso es que la gente, sí, y al diablo no le gusta que usted diezmo y ofrende. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que el diezmo y la ofrenda es adoración a Dios. Y él no quiere que usted lo adore a él, porque él también sabe, el enemigo sabe, que si usted adora a Dios, con lo que usted da, las ofrendas, también Dios le va a recompensar grandemente a usted y a su casa. Que alguien me diga amén a eso. Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Sexto, también añadió afecto fraternal. Mire lo que dice el Salmo 122, versículo 8 y 9. Por eso la gente de fe no es gente de fe porque sí. Esta gente le añadió todas estas cualidades. Dice, por amor, mire David cómo se expresaba con la gente de su pueblo. Dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. David era un hombre que amaba a sus hermanos. David amaba a los valientes, a su equipo de trabajo los amaba. David amaba a sus líderes. David tuvo la expresión tremenda de decirle a su gente, ustedes son hueso de mi hueso, carne de mi carne. Él lo sentía como de él mismo. Hay gente que no ha entendido ni siquiera eso con el afecto fraternal. Tengo que hablarlo, pero es la verdad. Hay gente, hermano, que se va de la iglesia sin decir nada y eso a mí me parece terrible.
¿Sabe por qué? Porque es como si uno no se va de la casa y no le dice a nadie para dónde se va y qué se va a hacer. Uno tiene que expresar y decir, no, me voy por esta razón, por esta otra razón, y reconocer el afecto fraternal que le han brindado en un lugar. ¿Sí? Que de pronto le cierren la puerta, listo, pero yo hago mi parte. ¿Por qué? David decía, yo por amor de mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Y finalmente en el Salmo 109, el 4 al 6, dice la palabra de Dios. Mire, tremenda esta palabra. David tuvo una experiencia dura. ¿Hay alguien que toque el piano? Bueno. En pago de mi amor me han sido adversarios. ¿Mas yo qué? Mire la experiencia de David. La gente dice así, yo la he amado, pero ellos me han pagado el amor que les he brindado, se han vuelto mis adversarios, mis enemigos. Pero ¿sabe qué hacía él? David decía, mas yo, ¿qué hacía? Mas yo oraba. Luego dice el otro texto, me devuelve mal por bien. Y odio, ¿por qué? Mire, este es un nivel alto en el Evangelio. Por eso es que el amor es el que corona la fe. ¿Sí? La fe es el fundamento y el amor es el penthouse. Es la parte más alta, porque dice la Escritura que David amaba a la gente y en vez de que la gente le respondiera con amor, se le volvía enemiga de él y le pagaba, dice la palabra de Dios, mal por bien y le devolvían odio por amor. ¿Es eso justo? Pero oído esto, usted como hijo de Dios tiene que saber que en la vida pueden venir momentos así. Hay personas que usted tal vez les haya favorecido de muchas maneras. Usted ya ha trabajado por amor de ellas, con dedicación, y un día le darán una patada y hablarán mal. Y uno dice, ¿pero por qué? Si lo único que hice fue orar por él, enseñarle lo que sé, si lo único que hice fue amarle, respetarle, si lo único que hice fue bendecirle, ¿por qué me paga así? Este salmo lo escribió David. David, no gratis, la Biblia enseña que David desarrolló un corazón conforme al de Dios. Un hombre de fe que experimentó a todo nivel. Sí, la fe en toda dimensión, aún incluyendo el solo amor que no fue correspondido. Pero oído esto, mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 6. Dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Atención a este final. ¿Sí? Porque una persona que no corresponde al amor le abre puertas a Satanás. Por eso es tan delicado el odio. Por eso nosotros los creyentes tenemos que batallar contra el odio, hermanos. Tenemos que luchar contra él. Yo sé, hermanos amados, que no es fácil que lo ofendan a uno, que no es justo. Hay veces que lo ofendan como nos ofenden. Pero el enemigo intenta hacer eso para colocarte odio, para dañar tu corazón. Alguien me está escuchando. Y de parte de Dios te digo, renuncia al odio. Porque la palabra de Dios dice que el odio, sí, porque el salmista está diciendo eso, mire, la gente que yo la amé, pero que me correspondió fue con odio, le abrieron una puerta a Satanás. Satanás está a su diestra. ¿Qué significa eso? Satanás está tomando control de él. Y cuando Satanás toma control de él hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias y son terribles consecuencias. Mire el versículo del 7 al 11. Las consecuencias son estas. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado oído.
la oración es estorbada. Cuando una persona no corresponde el amor de alguien. Yo por eso estoy en una evaluación primeramente con Dios. Le digo, Señor, ayúdame a amarte. Yo no quiero corresponder en bajo nivel, quiero amar más a Dios. Pero también estoy revisando mis relaciones, porque el enemigo ataca queriendo colocar fastidio, odio, y he tenido batallas durísimas, duras, hermano, créame. Hoy le decía al hermano que estaba enfrentando su cáncer, le decía a él, hermano, yo te voy a acompañar en esta batalla porque yo he sufrido batalla, yo tengo mis cicatrices de batalla. Yo no soy cualquiera. Yo he estado en el campo de batalla una y otra vez y me han herido y me han maltratado. Y si tú puedes ver mi corazón está mal herido, mi corazón está dañado. Y muchas veces he tenido que venir a predicar aquí con mi corazón herido, a hablarles de fe, a hablarles de amor, mientras mi corazón está dañado. Me ha tocado y soy honesto, pero lo hago porque amo a Dios y porque creo también de que Él tiene la salud para nuestras vidas. Yo no le estoy hablando desde la teoría. Yo soy un soldado de Cristo y he experimentado en muchas batallas, y aún ahora estoy pasando batallas duras, y sin embargo no me rindo. Le digo a Satanás, no vas a llenar mi corazón de odio, mi corazón va a estar lleno de amor por la gente. No me voy a resentir, voy a vencer el resentimiento y la amargura. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe, la gente que no corresponde el amor, dice, su oración sea para pecado. No se puede orar con odio. No se puede orar con resentimiento. No se puede pedir a Dios de esa forma. 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, sean sus días pocos y tome otro su oficio. El odio, hermanos amados, deponen de posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Hace que la gente pierda la posición que le ha dado. Hay posiciones que Dios quiere darle a sus hijos. Hay unos planes que Dios tenía listos para dárselo a la gente, pero su odio por no corresponder el amor, entonces fueron relegados, fueron quitados y Dios colocó a otros. Terrible eso. Yo le digo al Señor, ten misericordia. Yo no quiero perder la posición en la que tú me quieres poner. Yo quiero ejercer mi liderazgo en el nivel que tú quieres llevarme. Y por eso dice la palabra de Dios, yo no quiero que mi oficio lo tome otro. Yo quiero ejercer mi oficio con Dios. Y tú tienes un oficio que Dios te dio, tienes que ejercerlo con Dios. Tercera consecuencia, versículo 9. Oído terrible, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esto es delicadísimo, esto del odio. El no corresponder al amor de una persona como Dios o de una persona dentro del hogar le abre puertas al demonio. ¿Sabe qué hace el demonio? Dice la palabra de Dios que sus hijos pueden llegar a quedar huérfanos y que su mujer puede llegar a quedar viuda. Tremendo. Y si usted se agarra a ver socialmente si esto es real, y sí es real. Sí es real. Termina diciendo el salmista, anden sus hijos vagamundos y mendiguen. El no corresponder con el amor, dice la palabra de Dios que le abre puertas a la pobreza. Le abre puertas a la vagabundería. Dice que los hijos se vuelven vagos. Una pregunta tan sencilla, ¿usted quiere tener hijos vagos? Yo lucho contra eso. Digo, no puede ser. Y dice la escritura, vagabundos y mendigos, pobres, pidiendo limosna.
Ayer estaba dando teología ya en el colegio y había una actividad de unas hamburguesas para hacer una actividad con los de 11 y los de 10º estaban vendiendo las hamburguesas. Hicieron mal la cuenta y sobraron 11 hamburguesas grandotas. Y no sabían qué hacer con eso porque pues la carne si no se utiliza se daña y que no sé qué y las salsas. Y yo tenía la clase y dije, no, armemos eso. Y le dije, armen esas hamburguesas y nos fuimos para Campanario y díganle, ahí hay gente que tiene hambre. Ahí hay gente que está pasando problemas. Y me llevé a los chicos, 12 muchachos del colegio, me los llevé y ellos entregaron las hamburguesas. Y les decía, mire, Dios les ama. Y había gente que no lo podía creer, lo miraba, porque era una hamburguesota grandota. Y pensaba que era una burla, pensaba que se estaban burlando. Y yo, cuando ya la destaparon, algunos sintieron el amor de Dios. Y un muchacho vino del colegio y me dice, casi llorando, ¿no? Me decía, pastor, esto hay que volverlo a hacer. Hay mucha gente que mendiga. Hay mucha gente que está necesitando un pan, una comida. Nosotros la botamos, hay veces nos sobra. ¿Sabe qué hizo la palabra? El odio engendra pobreza. El odio engendra miseria. Y por eso es que dice, mire, y mendiguen. Pero ¿sabe qué dice la palabra? El amor de Dios te bendigo en esta noche. La palabra de Dios te cubre a ti y a los tuyos y te dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Eso qué quiere decir? Tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos serán mendigos, serán vagabundos. No, ellos tendrán provisión de Dios. Ellos tendrán fuerza para trabajar. Ellos tendrán oportunidad para trabajar. Ellos tendrán herramientas para trabajar. Ellos tendrán sabiduría para trabajar. Ellos serán sostenidos por Dios. En nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice el texto, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Miren lo que está pasando. A mí me duele lo que está pasando en Venezuela. Ver que la gente consiguiendo su pan lejos de sus hogares. Duro. Se cumple, mire, la Biblia habla de todo eso. ¿Sí? Por eso necesitamos añadirle a la fe todas estas cualidades. El objetivo de esta fe es que seamos activos, productivos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que nuestra relación con el Señor sea poderosa. Coloquémonos en pie y oremos al Señor. Yo no sé cuál es tu lucha, yo no sé cuál es tu desafío, no sé cuál es tu prueba. Yo estoy probado y yo no sé cómo estoy parado aquí. Pero estoy parado aquí a pesar de mis pruebas. Creo que no soy yo, creo que es Dios. Si Dios me tiene aquí, y si Dios te tiene aquí es porque nos ama y porque sabe que el Señor puede hacer algo contigo, en ti y a través de ti. Padre, gracias por tu palabra. Por todos los que nos escuchan aquí, tal vez los que nos escuchan a través de la radio. Yo oro por los que están en la clínica, los que están en el hospital, los que están en la cárcel, los que están en su cuarto, los que están todavía en la empresa haciendo cuentas, los que están, Señor, en la oficina, los que están todavía, Señor, ahí, aún en la calle, el que está en el carro, en el auto, el que está, Señor, sentado en su sala, el que está solo, el que está acompañado. Tú nos conoces. Tu palabra enseña que a la fe hay que añadirle algo más. Señor, en estos temas, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede, Señor, ayudarnos a alimentar esa fe para que nuestra fe crezca, sea robusta, sea una fe sólida, sea una fe, Señor, que mueva montañas, como dice tu palabra. Yo creo en una fe sobrenatural. Por eso hemos estado orando durante todo este mes de febrero, hoy ya 28, tomando la palabra,
para que nuestra fe sea sana, para que nuestra fe sea libre, para que nuestra fe se destrabe, para que nuestra fe se avive, para que nuestra fe se limpie. A través de tu palabra, Señor, nuestra fe llegue a un nuevo nivel. Estamos rogando por un aumento de nuestra fe, porque estamos enfrentando nuevas pruebas, estamos enfrentando nuevos desafíos, nuevas aflicciones, donde la ayuda del hombre no es suficiente, donde la medicina no es suficiente, donde los consejeros no son suficientes, donde el psicólogo, el psiquiatra no es suficiente, donde los pastores no son suficientes, donde los líderes espirituales no son suficientes. Ahí es donde la fe en Dios necesita un aumento. Por eso, Señor, nos humillamos una vez más delante de ti. Presentamos delante de ti nuestra vida espiritual. Tu fe habita, crece donde hay interés por el desarrollo espiritual, donde hay interés por añadirle a la fe virtud. En este tiempo, Señor, donde escasea la virtud, donde escasea el heroísmo, donde escasea la valentía, por favor, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a añadirle a nuestra fe esa virtud. Vamos, ahí donde tú estás, levanta tu voz y dile: Señor, dame capacidad divina para hacer hazañas heroicas y valientes en mi vida. Dile: Señor, no permitas que sea esclavo del temor, no permitas que sea esclavo del miedo, no permitas que sea esclavo de la cobardía frente a los problemas que me quieren impulsar a huir. No lo permitas. Dame heroísmo, dame virtud. A la virtud, Señor, dale conocimiento. Ayúdame a comprender tu nombre. Ayúdame, Señor, a aplicar lo que me estás enseñando. Ayúdame, Señor, a aplicar el conocimiento a las áreas de mi vida, a los desafíos, a las áreas de mi vida. Tu palabra dice, Señor, que confiarán en ti los que conocen tu nombre. Ayúdame a conocer tu nombre, revélame tu nombre. Revélame quién eres tú, Señor. Revélame el Dios que eres. Revélame el Padre que eres. Revélame el Salvador que eres, el Redentor que eres. Revélame tu nombre. Dame conocimiento, Señor, para que el conocimiento se le añada el dominio propio. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, yo renuncio una vez más a la ira, a la tristeza, al resentimiento, a la amargura. Renuncio. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, al deseo de venganza. Renuncio al deseo de tomar las cosas por mi propia fuerza. Dígale: Señor, renuncio. Dígale: Señor, añádele a mi fe dominio propio, autocontrol. Dígale: Señor, ayúdame a controlar mis emociones. Ayúdame a controlar mis pasiones. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, al dominio propio, Señor, añádele piedad. Esa piedad, ese deseo de adorarte. Mi fe se siente bien cuando te adoro, cuando te canto, y cuando mi boca se calla, cuando mi boca se silencia, mi fe se esconde. Mi fe se oculta, pero donde hay adoración, ella ahí se siente bien. Ayúdame a adorarte, Señor, con mi fe. Ayúdame a cantarte, ayúdame a exaltarte a pesar del problema, a pesar de la dificultad. Ayúdame, Señor, a expresar mi confianza en ti.
Vindícame, Señor, en el nombre de Jesús, dígale. Otra vez levante su mano. Yo creo promesas. Dígale, Señor, a mi fe, añádele afecto fraternal. A mi fe, añádele amor por mis hermanos, dígale. Añádele amor por la iglesia, añádele amor por la familia de la fe, añádele amor por mis pastores, por mis líderes, por mi equipo de trabajo. Dígale, Señor, a mi fe añádele el amor, aún por aquellos, Señor, que no corresponden al amor del Espíritu, al amor que les he expresado. Ayúdame a amarlos a pesar de eso. Ayúdame a amar a aquellos que me han ofendido. Ayúdame a amar aún a aquellos que me están despreciando. Ayúdame a amar a aquellos que me están pagando mal por bien. Ayúdame a amar. Solamente tú puedes ayudarnos a amar, Señor. Allí donde tú estás, dile, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Diga, renuncio al odio. Otra vez renuncio. Dígale, Señor, diga, perdono. Así como tú me has perdonado a mí, dígale, Señor, perdono a los que me ofenden, perdono a los que me maltratan, perdono a los que me odian, perdono a los que me rechazan, perdono a los que hablan mal de mí, perdono a los que me pagan con mal en bien. Dígale, Señor, así como tú me perdonas, yo también les perdono a ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, diga, y se cierra toda puerta a Satanás en mi vida, diga, en mi casa, en mi familia, diga, en la iglesia, diga, en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias por la obra que estás haciendo en mí y que seguirás haciendo. Tú la perfeccionas hasta el día en que tú me levantes definitivamente a la vida eterna. Y te doy gracias por esto. Levántale un aplauso al Señor en esta hora.